Siempre que te sientas a ver una película, esperas que algo extraordinario ocurra. Quieres ver al protagonista en dificultades, superando obstáculos, y es mejor aún cuando finalmente te llevas una sorpresa que puede ser desconcertante o hace que pase justo lo que estabas esperando. Es por esto que he decidido realizar este top para recomendarte estas 5 películas, que cuentan con un plot twist o giro en la trama que te volará la cabeza. No sin antes darte una alerta de spoiler en caso de que no hayas visto alguna de estas, y recordarte que el orden no indica que una sea mejor que la otra, realmente todas son buenas, así que si quieres enterarte más, acompáñame. Recuerda dejar tu like y comentar acerca de este video. También recuerda suscribirte, ya que esto me ayuda bastante para seguir trayendo videos al canal y compartir con la comunidad amante del cine. Sin más, vamos con el video. Para iniciar con este listado, vamos a hablar de La Aldea, film del año 2004 dirigido por M. Night Shyamalan, director que en los últimos años nos ha sorprendido con grandes filmes. Esta historia nos cuenta la vida de los habitantes de una comunidad que viven en un bosque de Filadelfia a finales del siglo XIX, en el cual vemos su armoniosa convivencia que han logrado gracias al aislamiento del resto de la civilización, y también a que en el bosque habitan unas extrañas y misteriosas criaturas con las cuales tienen un acuerdo para no invadir su espacio los unos con los otros. Sin embargo, todo cambia cuando Lucius, uno de los habitantes de esta aldea, va a ser herido de gravedad por Noah, otro de estos personajes, el cual sufre de una discapacidad cognitiva. Todo esto ocurre ya que Noah está enamorado de Ivy, la que es su amiga, y además tiene una discapacidad visual, pero ella realmente está enamorada de Lucius y sostienen una relación. En fin, después del altercado, Ivy debe atravesar el bosque para encontrar medicinas, ya que en su aldea no cuentan con ellas, y además de que extrañamente nadie más quiso hacerlo, y a esto sumamos que los líderes de la comunidad pusieron toda clase de excusas para no ir. Y es en esta valiente travesía por el peligroso bosque e incluso enfrentándose a las criaturas donde finalmente nos daremos cuenta que todo el tiempo los miembros de esta comunidad habían sido engañados y aislados por parte de sus líderes, y que realmente viven en la actualidad y habían decidido separar a este grupo de personas en una especie de cruel experimento social, además de que la historia de las criaturas era un montaje para difundir miedo y lograr que las personas no quisieran escapar en un giro final que te dejará con la boca abierta. Ahora nos trasladaremos para el año 2010 y nos encontraremos con La Isla Siniestra, film dirigido por el gran Martin Scorsese, director que al igual que Shyamalan nos tiene acostumbrados a estas geniales plot twists. La Isla Siniestra nos cuenta la historia del detective Teddy Daniels, el que está a cargo de la investigación de un caso de desaparición por parte de una paciente de un hospital psiquiátrico, la que se encontraba encerrada en una habitación de este lugar. Esta investigación debe realizarla junto a su recién asignado compañero Chuck Aul. Durante la investigación a Teddy le llama la atención un faro que se encuentra en los terrenos de este hospital, del que le dicen que ya ha sido registrado. Entonces Teddy le pide a Crowley, el director de este hospital, que le deje ver los archivos de los pacientes, pero este se niega, lo que va a generar serias sospechas en Teddy. Sin embargo, lo que sí le permiten es hacer un interrogatorio. Tras esto, el detective tiene un sueño en el que se encuentra con su esposa fallecida en un incendio, la que le dice que la mujer que busca aún se encuentra en el hospital, al igual que Andrew Ledis, el hombre que provocó el incendio que la condujo a su fallecimiento. Es entonces cuando las sospechas de Teddy se intensifican y cree que Ledis es el paciente 67, número que había encontrado en una nota cuando registró la habitación de la mujer desaparecida, y que no había podido corroborar tras no permitírsele revisar los archivos. Y es cuando le confiesa a su compañero que aceptó este caso porque sabía que allí se encontraba el hombre que provocó la muerte de su esposa. Pero todo empieza a cambiar cuando un paciente le dice a Teddy que en ese lugar se experimenta con los pacientes, lo que provoca que Teddy se empeñe en querer hacer cerrar ese lugar. Y es acá cuando la mujer que buscaba aparece, y de hecho se la presentan. Pero este detective está empeñado en encontrar al culpable de su pérdida, y es entonces cuando decide ingresar al sector C, un espacio reservado para los pacientes más peligrosos, en donde se encontrará con Noyce, uno de estos pacientes que le confiesa tener miedo de que lo lleven al faro donde se realizan lobotomías y se experimenta con los pacientes. Teddy entonces decide ir a este faro a averiguarlo por sí mismo, y tras una serie de situaciones
Logra llegar y es donde descubriremos de la manera más desconcertante que Teddy es el mismo Andrew Lees y que todo estaba ocurriendo en una intervención en la que buscaban hacerlo volver en sí y hacerlo salir de su fantasía y reconocer que él era el culpable del incendio. Y además descubriremos que su compañero es realmente su psiquiatra y al final veremos una escena con una reflexión que te dejará pensando bastante. La escalera de Jacob. Nos vamos hasta el año 1990 y nos encontramos con este film de Adrian Lyne, en el que se nos cuenta la historia de Jacob, un excombatiente de Vietnam a través del cual podemos ver los traumas que el conflicto ha dejado en su mente, pero también veremos que este no es su único trauma, ya que debemos sumar la pérdida de su hijo incluso antes de la partida para Vietnam, y además a su regreso debió afrontar el divorcio de su esposa. De aquí en adelante veremos cómo Jezabel, su actual pareja y compañera de trabajo, es quien debe lidiar con el ir y venir de esta mente trastornada, que por momentos nos lleva a oscuros flashbacks de su pasado por Vietnam, en el cual además sufrió un episodio en el que fue herido por un misterioso atacante, y los recuerdos de su familia, las que por momentos se manifiestan con oscuras alucinaciones, en la que incluso podemos ver algunas grotescas criaturas, pero es su amigo Lois, su quiropráctico, el único que realmente puede hacerlo ser estable nuevamente. En fin, después de un ataque de fiebre que sufre producto de una alucinación, es cuando recibe una llamada de un ex compañero de Vietnam, el cual le comenta que también ha estado alucinando con estas criaturas, y no tardarán en darse cuenta que no son los únicos con esta afección, y es cuando deciden demandar al ejército por las extrañas cosas que pasaron el día que Jacob fue atacado en Vietnam, de donde creen que provienen estas afecciones, ya que ese día todo su pelotón fue atacado misteriosamente y empezaron a atacarse de manera violenta entre ellos mismos, pero finalmente todos sus ex compañeros misteriosamente desisten de seguir con este proceso, al igual que su abogado, al que Jacob se enfrenta, y posterior a esto será secuestrado por un vehículo en el que se encuentran dos hombres que le recomiendan abandonar su idea de demandar al ejército. Pero Jacob decide arrojarse del vehículo y es trasladado a un lúgubre hospital donde se le inyecta una extraña sustancia en el cerebro, pero es nuevamente su amigo Lois quien lo libera de este sitio. Después de algunas otras situaciones, Jacob decide regresar a su antigua casa en donde se encontrará a su hijo. Esta vez está vivo y suben juntos una escalera hacia la luz, y es acá donde todo se da vuelta y regresaremos a Vietnam, en donde Jacob se encuentra siendo atendido tras su herida y veremos cómo fallece. Y nos daremos cuenta que todo lo que vimos simplemente eran las alucinaciones que estaba sufriendo justo antes de su muerte. De nuevo en este listado nos encontraremos con M. Night Shyamalan y nos vamos para el año 1999 con El Sexto Sentido. En este film de suspenso nos encontraremos con el Dr. Malcolm Crowe, un psicólogo reconocido que tras una velada en la que fue homenajeado sufre una discusión con su esposa, ya que ésta le reclama que se siente abandonada por parte de él. Pero todo cambia cuando descubren que hay un intruso en la casa y se trata de un expaciente trastornado de Malcolm, quien le propina un disparo en el abdomen. Pasado el tiempo, el Dr. Malcolm comienza a trabajar con Cole, un niño que asegura que puede hablar con los muertos y que se encuentra bastante afectado por esta situación, ya que su madre no entiende lo que ocurre y el psicólogo considera que es simplemente una afección mental por la que está pasando. Pero en el transcurrir del film nos daremos cuenta que lo que le ocurre a este niño es real, cuando él decide hablar con el fantasma de una niña que falleció y ésta le cuenta quién fue el verdadero homicida. Entonces el Dr. Crowe se da cuenta que este niño definitivamente cuenta con esta capacidad. Además decide contarle a su madre lo que ocurre, pero claramente esta no le cree, hasta que Cole se comunica con su abuela y le cuenta detalles de la infancia de su madre, y es acá donde la misión del Dr. Malcolm ha terminado, ya que pudo ayudar a Cole a lidiar con su problema, pero es también acá donde todo dará un giro increíble, ya que el doctor decide que es tiempo de remediar las cosas con su esposa, de la cual había estado distanciado y lo había estado ignorando. Pero es en este momento que Malcolm recuerda que Cole le había dicho en una ocasión que los fantasmas siguen allí sin saber que ya murieron. Y es en donde el doctor recuerda de nuevo el episodio con su expaciente y finalmente recuerda que él fue asesinado y todo el tiempo que estuvo con Cole lo hizo porque era quien podría verlo y comunicarse con él. Ahora ha llegado el momento de trasladarnos para Corea del Sur y ver la historia de Oldboy, dirigida por Chang-woo Park, la que nos cuenta la vida de Dae-soo, un hombre quien después de una borrachera misteriosamente es secuestrado y encerrado en una habitación sin un motivo aparente, en la que nadie le da explicaciones y en la que es alimentado con comida china a través de una pequeña rendija por años,
y su única compañía es un televisor, medio por el cual se entera que él es el principal sospechoso de la muerte de su esposa. Después de 15 años de cautiverio en los que estuvo preparándose físicamente para su venganza y para no perder la razón por el encierro, logra concretar su plan de escape, pero es adormecido por un gas que utilizan para inmovilizarlo. Sin embargo, al día siguiente es liberado. Posteriormente a esto, en la calle un misterioso hombre le da un teléfono y algo de dinero. Es entonces que Dae-soo decide entrar a un restaurante donde conoce a Mi-do, una joven chef, pero es también donde recibe una llamada de su captor en forma burlona, lo que provocará un colapso en Dae-soo, y Mi-do decide llevarlo a su apartamento, y es entonces que estos formarán un vínculo más afectivo. Tras estar intentando encontrar a su hija por un tiempo, decide renunciar a esta idea al enterarse que su hija fue adoptada, y ahora se centra en buscar a sus captores y tratar de entender lo ocurrido. En este proceso descubrirá que el lugar en el que estuvo encerrado es una prisión privada y que un hombre llamado Lee Gu-jin pagó por su captura. Al conocer a este hombre le da un ultimátum de 5 días para que descubra el motivo de su captura, pero al regresar a casa se encuentra con el señor Park, el director de la prisión y sus hombres quienes abusaron de Mi-do como venganza tras la paliza que Dae-soo les había propinado, y es cuando huyen hacia un hotel en donde tienen sexo, y posteriormente a esto Dae-soo recuerda quién es Hu-jin. Se trata de un ex compañero de escuela al que descubrió cometiendo incesto con su hermana, y que además decidió contárselo a todos, lo que provocó el suicidio de ella. Entonces ahora sabemos el motivo de su cautiverio, pero no termina acá, cuando en el final se unen las piezas y descubre que todo lo que ha pasado, incluso después de su secuestro, es un elaborado plan y que Mi-do realmente es su hija. Para finalizar, me gustaría que me dejes en los comentarios si te gustaría una segunda parte de este video o si quieres un análisis más profundo acerca de una de estas películas. Esto es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado el video. De ser así, deja tu like y comenta, ya que tu opinión es bastante importante para mí. También recuerda suscribirte, lo que no tiene ningún valor y me ayuda para seguir trayendo videos al canal y compartir con la comunidad amante del cine. Yo soy Leo Laya y esto es TRP Cinema.